Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es hermano Benny Suago. Otras veces yo sé que muchos de ustedes ya han compartido, ¿verdad?, la palabra de Dios conmigo. En esta noche pues tenemos una encomienda muy bonita con relación a un tema que ha estado en mi corazón y que nos preocupa, ¿verdad?, a muchos de nosotros. Estoy transmitiendo desde mi casa. Disculpen, ¿verdad?, los inconvenientes. Sabemos, ¿verdad?, que a pesar de todo no es cuestión de una imagen ni nada de eso, sino que es cuestión de cuánto podamos nosotros edificarnos a través de la palabra de nuestro Dios. Les decía que tengo una preocupación y esto me ha llevado pues a hacer este estudio y vamos a compartir, ¿verdad?, en esta noche todo esto, y es con relación a que han surgido pues muchas nuevas Biblias en lenguaje actual, Biblias que simplifican el texto, versiones de Biblia que hasta cierto punto pues nos han hecho perder los conceptos aquellos antiguos, se vuelven más entendibles en unos aspectos, y gran gloria a Dios por ello, pero por otro lado pues hay unas cosas que se han perdido. Yo a veces digo que esta Biblia, ¿verdad?, como la nueva traducción, la nueva versión viviente, etcétera, todas estas Biblias, pues, para nosotros edificarnos y ver la palabra de Dios desde un punto de vista simple, pues, gloria a Dios por ella. Sin embargo, para nosotros entrar en un estudio bíblico, exegético, profundo, tratar de que no se nos escape nada del mensaje original, pues entonces realmente pues ellas pues no tienen mucho, ¿verdad?, para darnos en ese sentido. A todo esto, si nosotros sumamos que hay una distancia entre los textos nuestros y los textos originales, los textos antiguos, y cuando digo distancia estoy hablando no solo del idioma, estamos hablando de la mentalidad, de una mentalidad occidental moderna versus unos textos antiguos que tenían otra mentalidad, otra cultura, otro pueblo, otra sociedad, otra forma de economía. Nosotros, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿verdad?, nosotros no cultivamos uvas, pero en aquellos tiempos se cultivaba la uva. No sabemos nada del cultivo de uva, no sabemos del cultivo de trigo, no sabemos nada acerca del olivo y del aceite, etc. Y hay tanta y tanta distancia en este sentido. A todo esto, pues añadimos, ¿verdad?, que estos conceptos que se pierden en estas traducciones, pues parte de la palabra de Dios realmente se está quedando atrás. Y a mí pues esto me preocupa. Yo quise en este día pues traerte algo acerca del mensaje de Dios cuando se habla acerca de los sacrificios del Antiguo Testamento. Otra cosa, ¿verdad?, que me llama la atención es precisamente eso, que siempre hablamos del Nuevo Testamento y ese trasfondo del Antiguo Testamento pues a veces se queda afuera. Yo quiero hablarte de los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando yo hablo, ¿verdad?, de esto, o cuando voy a hablar de esto, realmente no te voy a estar dando un curso. Simplemente lo que te voy a estar dando pues son pequeños detalles. Si tú quisieras profundizar, pues tendrías que ir a la palabra, tendrías que tomar un curso, tendrías que comprarte un libro realmente donde tú puedas pues profundizar acerca de
de todo esto, del tabernáculo, de las ofrendas de los sacerdotes, de todos los rituales, ¿verdad?, que se hacían en el Antiguo Testamento, de todas las fiestas que se daban, fiestas religiosas. Yo solamente te voy a hablar algo acerca de los sacrificios. Los sacrificios en el Antiguo Testamento realmente eran ofrendas, eran presentes que se le daban a Dios, presentes intencionados, con algún tipo de intención. El ser humano tiene muchas necesidades y recurre a Dios para que Dios, ¿verdad?, llene estas necesidades. Y entonces en el Antiguo Testamento tenemos personas que daban ofrendas buscando el favor de Dios, buscando que Dios los favoreciera de alguna manera. También estaban reconociendo, ¿verdad?, su autoridad, reconocían su bondad, reconocían sus atributos, en otras palabras. Y algo bien importante de todos estos, todas estas ofrendas, todos estos sacrificios, es que a través de estos sacrificios pues también se buscaba expiar el pecado. Cuando digo expiar, la palabra expiar lo que significa es que se buscaba perdonar los pecados del pueblo. Ellos ofrecían ofrendas para que Dios les perdonara sus pecados. Yo sé que tú conoces posiblemente muchas de estas cosas. Y cada vez que se da esto de los sacrificios, nosotros lo que vamos a buscar es alguna persona, algún oferente. La persona que ofrece el oferente va a estar llevando algún tipo de animal o algún tipo de ofrenda vegetal, que puede ser también, llevarla delante de Dios, buscando que Dios le condone, le perdone unos pecados, porque se siente culpable, porque sabe que ha fallado, porque sabe que tiene una deuda con Dios. Y entonces iban delante del Señor y llevaban estos animales y llevaban estas ofrendas vegetales delante de Dios. Cuando hablamos de animales que se ofrendaban delante de Dios, hay un asunto que a mí siempre, desde que empecé a leer la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, estaba en mi cabeza y posiblemente esté en tu cabeza. Dios se agrada de que maten un animal, derramen su sangre. ¿Tendrá Dios necesidad de recibir algo de parte de nosotros? ¿Tendrá Dios necesidad de que le demos una ovejita y la matemos? ¿Tendrá Dios necesidad de que le demos unos frutos, por ejemplo, cuando Él ha creado todos los frutos del universo, todo Él lo ha creado? ¿Tendrá Dios necesidad? ¿Tendremos nosotros algo que realmente le podamos dar a Dios que Él no nos haya dado primero? Ponte a pensar en eso. Si Dios es dueño de todo, ¿qué podemos realmente darle? Si Dios es hasta dueño nuestro, ¿qué podemos realmente darle? Esto es como el caso del diezmo. Nosotros le damos a Dios la 10ª parte, bueno, a Dios, ¿verdad? Prendamos en el templo, la 10ª parte de un todo que Él nos ha dado. Eso es negocio. Eso se da como negocio. Y digo negocio para nosotros. Tú me lo das todo y yo te devuelvo el 10%. ¿Okay? O sea que nosotros no tenemos realmente nada. Si vamos a pensar bien, no tenemos nada realmente que podamos dar a Dios, y menos un sacrificio. Claro, el sacrificio entonces tiene que tener algún tipo de propósito. En el caso del que ofrece, pues ya yo dije los propósitos, que si nosotros ofrecemos por gratitud, por agradecimiento, ofrecemos porque buscamos perdón de pecado, ofrecemos porque necesitamos salud, se hacían sacrificios por todo eso. ¿Sí? Todavía hay religiones que hacen promesas y hacen sacrificios, ¿verdad? Físicos. Nosotros pues no creemos en sacrificios religiosos, pero sí creemos que algo hay, algún mensaje, alguna esencia espiritual debe haber en este asunto de los sacrificios, que nosotros debemos captarlo. Yo soy el oferente. Si yo fuera el oferente, yo le estoy dando a Dios algo de lo mucho que Él me ha dado, por supuesto. No lo puedo impresionar, ¿ok? Todo Él lo creó, no hay nada nuevo que yo le pueda dar realmente. Pero el otro asunto
Si Dios sabe que todas estas cosas son de Él y que yo realmente no le puedo dar nada, ¿por qué Dios permitía los sacrificios? ¿Por qué Dios hoy en día permite ciertos tipos de sacrificios que nosotros realmente hacemos? ¿Te has puesto a pensar tú eso? Dios no necesita nada. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios al permitir todo esto? Quiero compartir contigo un verso para que tú veas cómo esto se llevó a unos excesos y para nosotros pues realmente parece que no estaría dentro de lo que nosotros deseamos realmente. Mira, en el caso de cuando se inauguró el templo, antes de esto tú sabes que había el tabernáculo, el pueblo de Israel adoraba en el tabernáculo, con Salomón entonces viene el templo, y cuando se inaugura el templo, allí en el libro de Reyes nos narra algo que a mí me causa cierta incomodidad por dentro. Vamos a leerlo. Dice Primera de Reyes capítulo 8 verso 5 y luego el verso 63 de ese capítulo 8. Dice, el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido junto a él estaban delante del arca. El arca estaba siendo llevada al templo, sacrificando ovejas y bueyes. O sea que había dos tipos de animales que se estaban sacrificando, que por su cantidad no se podía contar ni calcular. Wow. O sea que tenemos nosotros una cantidad enorme de sacrificios que se estaban haciendo. Sacrificios cruentos, sacrificios sanguinarios, vamos a decir. Y dice el verso 63, Salomón ofreció a Jehová como sacrificio de paz, que es un tipo de sacrificio, ¿verdad? De los muchos sacrificios que habían en la ley, 22,000 bueyes. Los bueyes son grandes, 22,000 bueyes. Y 120,000 ovejas. Wow. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Un sacrificio de paz, donde se sacrificaron miles y miles de animales. El sacrificio de paz, si tú buscas en Levítico capítulo 3, ahí se narra lo que es un sacrificio de paz, tanto para becerros, ganado, o sea, los vacunos, como las ovejas, las cabras, todo este tipo de cosas se ofrecían en sacrificio de paz. Y esto era bien sencillo, ellos lo cogían, lo degollaban, la sangre salpicaba, la sangre la regaban frente al altar que estaba en el tabernáculo, en este caso pues lo llevaban, así que estaban, ¿verdad? Regando toda esta sangre de miles de animales, le sacaban los intestinos, le sacaban los riñones, toda la grasa, y esto comenzaban a quemarlo. Y dice que era olor grato a Jehová. Cuando pensamos en olor grato a Jehová, vuelvo de nuevo a decirle, esto a mí me incomoda. Me incomoda porque yo sé que un perfume, yo sé que las flores, yo sé que hay cosas que huelen bien, pero quemar intestino y quemar riñones y quemar grasa, olor grato a Jehová, es como decir, Dios tiene unos gustos raros, ¿verdad? Dios tiene unos gustos que no se parecen a los nuestros, y entonces toda aquella carne que daba y toda aquella sangre, la sangre no huele bien, la sangre no... De manera que la escena que estaba allí ocurriendo, para muchos sería una escena cruenta, una escena, no sé cómo decirle, poco agradable. Bendito sea nuestro Dios. Toda esta crueldad aparente, todos estos sacrificios que se estaban haciendo y que se veían con buenos ojos, no para nosotros, para el pueblo en aquel momento, solamente pueden tener una explicación, un significado, una razón de ser, en el hecho mismo, una razón de ser, si tiene un simbolismo, si tiene un significado espiritual, si puede ir más allá, si habla nuestro ser, si tiene consecuencias espirituales, si tiene consecuencias en la fe de un pueblo, porque de otra manera no se justificaría.
De hecho, ya el pueblo de Israel no realiza estos tipos de sacrificios. Y ¿verdad? No están dentro del marco de lo que Dios pues, ha permitido, ¿verdad? Para este momento histórico. Quizás para nosotros poder entender el significado de estos sacrificios tenemos que ir un poquito más atrás. El primer sacrificio que formalmente se presenta en la Biblia, y digo formalmente que se detalla, ¿verdad? Que se habla acerca de él, no que se infiere, que se detalla, no es otro sino el caso de Caín y Abel. Dice la Biblia que los dos llevaban un sacrificio delante de Dios. Voy a leer el verso. Génesis capítulo 4, verso 3, y verso 4. Dice, pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, era Caín, hijo de Adán. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios aceptó la ofrenda de Abel. Es una de las cosas que siempre era importante, que mi ofrenda fuera agradable delante de ti, Señor, decía el oferente, ¿verdad? El oferente quería que fuera una ofrenda que a Dios le gustara. Si usted va a dar un presente, un regalo, usted quiere que a la persona pues realmente le guste. ¿Por qué se agradó de una y no se agradó de otra? Bueno, explícitamente no se habla, ¿verdad?, de la razón. La única diferencia es en lo que se ofrendaba. Uno ofrendaba, tenía una ofrenda animal y otro tenía una ofrenda vegetal. Uno tenía un primogénito, dice ahí, de las ovejas. Del otro no se habla de la calidad del fruto, de la ofrenda. Sin embargo, Hebreos nos arroja un poquito de luz respecto a esto. Mira lo que dice Hebreos 11:4, la primera parte de este verso. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, o sea, un sacrificio mejor, que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces se trata de la excelencia, según este verso, de lo que se ha sacrificado. Abel sacrificó de lo mejor. Pero no solamente sacrificó de lo mejor, sacrificó desde un corazón justo, desde un corazón de justicia. Entonces había algo en el corazón de Abel que no había en el corazón de Caín. El verso habla de una mejor ofrenda. Posteriormente hay otras ofrendas y se habla de cabras y se habla de diferentes tipos de ofrendas. Inclusive se habla de las primicias. Las primicias eran los primeros frutos, los mejores frutos. No los frutos que se recogían al final, no el sobrante. Eran los mejores frutos los que tenían ahí. Si tú te pones a pensar en el caso de Abel, e inclusive en el caso de Caín, ellos llevaron frutos, llevaron ovejas que ya se habían multiplicado. Ellos realmente no estaban llevando un sacrificio para que Dios le diera. Estaban llevando un sacrificio porque Dios le había dado. Es al revés. Yo no estoy buscando el favor de Dios. Yo estoy agradecido del favor de Dios. Y no sé si estás captando la idea porque hay un mensaje espiritual tremendo en esto. Agradecimiento. ¿En qué se convirtió posteriormente este asunto de los sacrificios de las ofrendas? Bueno, la esencia está aquí. Si yo voy delante de Dios con un sacrificio, llámese como se llame, entonces yo tengo que entender, y es bien importante esto, que yo tengo que ir con un corazón agradecido. Que yo lo que vaya a hacer, lo voy a hacer por agradecimiento. Que debe haber una relación con Dios y un amor que me mueve a hacer lo que voy a hacer. Esto es como el caso de los enfermos, los que son padres. ¿Cuántos padres no se han levantado a las 3 de la mañana a llevar su hijo al médico, a un hospital porque está enfermo, porque no aguanta más? Más fácil sería quedarse durmiendo en la cama, ¿verdad? Y esperar al otro día. Pero la urgencia nos lleva a nosotros a hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque amamos. Porque amamos. Ese es el caso.
porque tenemos mucho que Dios nos ha dado. Entonces somos agradecidos con Dios. Es cuando damos más allá. Sacrificio. Sacrificio es el caso de la viuda, Lucas 21. Una viuda y unos ricos echando, ¿verdad?, unas ofrendas allí en el templo. Y de momento se presenta una viuda. La viuda tiene apenas 2 moneditas, 2 blancas. Y va y las echa. Y Jesús comenta, esta viuda ha dado más que toda esa gente. Porque ellos daban de lo que les sobraba. Pero ella dio con sacrificio. Ella dio todo su sustento. Sacrificio. Mira que el sacrificio trasciende del Antiguo Testamento al Nuevo, a nuestro tiempo y a todos los tiempos. No se queda allí, no se queda allí. No es una cuestión meramente primitiva, tiene un significado, tiene un mensaje. El sacrificio tiene un mensaje. Bendito sea nuestro Dios. Cuando hablamos de sacrificio hay uno bien importante para nosotros, expiación. Nosotros sabemos que sin derramamientos de sangre, ¿verdad?, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Jesús derramó su sangre por nosotros para perdón de pecados, y eso pues está claro en todo el Nuevo Testamento, especialmente dentro del libro de Hebreos. Si tú coges, por ejemplo, el Antiguo Testamento, es posible que en el caso de Adán sea el primer simbolismo, porque no se dice que sea realmente un sacrificio, pero el primer simbolismo que nosotros tenemos de una expiación. Dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo para él, para Adán y para Eva, su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Posiblemente haya un simbolismo ahí acerca de la desnudez espiritual y cómo la muerte vicaria de una víctima, valga la redundancia, inocente. Entonces, como esa víctima inocente se derramó su sangre y ahora vistió a Adán y Eva. Posiblemente hay un simbolismo ahí. Si nosotros cogemos el caso de Abraham, patriarca de la fe, y esto es por Génesis capítulo 12, te vas a dar cuenta que cada vez que Abraham tenía una experiencia con Dios, Abraham lo que hacía era un altar de adoración. Pero no se dan detalles de que hiciera sacrificio. Para este tiempo no había la ley. No estaban regulados los sacrificios. Posiblemente los sacrificios que Abraham veía eran los sacrificios que hacían los paganos a sus dioses. Los paganos sacrificaban sus hijos a los dioses. Y en cierto momento a Dios se le ocurre probar la fe de Abraham y le dice, ve y sacrifica a tu único hijo, sacrifica a Isaac. Entonces él se va al monte Moria, se lleva a Isaac, ¿verdad? Resumiendo un poquito, él va allí, él acomoda la leña, acomoda a su hijo, lo amarra, él levanta el cuchillo, aparece el ángel de Jehová, le dice, no, porque yo sé que ahora temes a Dios. Temes a Dios. Y entonces ocurre algo que tiene que ver con sacrificio. La parte de atrás se vira y hay un carnero trabado por los cuernos en una zarza. Él coge el carnero y lo sacrifica, y la palabra de Dios dice, verso 13 del capítulo 22 de Génesis, que lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Tremendo. Y eso suena, ¿verdad? La sustitución de una víctima por otra. Eso habla de mi pecado. Habla de que Cristo tomó el lugar mío en la cruz del Calvario porque a mí me tocaba morir por mi pecado. Expiación, perdón de pecados. Dado que había todo este tipo de faltaba un protocolo, vamos a decir así, entonces viene la ley, y con la ley entonces viene toda esta complicación de los sacrificios. Yo no te puedo dar un curso, ¿verdad?, ahora acerca de los sacrificios, pero yo creo que se buscaba mejorar todo el protocolo sin perder la esencia. Ahora, ¿cuál es la esencia? La esencia fue lo que vivió Abraham, ese nivel de entrega, ese nivel de negación personal, ese nivel de Dios, te doy lo mejor,
aunque lo mejor se llame mi hijo Isaac. Ese servicio incondicional, bendito sea nuestro Dios, sin perder la esencia, sin perder la espiritualidad, sin perder la emoción del encuentro con Dios a través del sacrificio. Me voy a encontrar contigo, te llevo una ofrenda de paz, te llevo un presente, te llevo una ofrenda por mi pecado, te llevo una ofrenda por mis culpas, te llevo una libación de aceite, voy a derramarlo, te llevo espigas que pueden ser quemadas, olor fragante delante de ti. Y entonces la ley comenzó todo este protocolo y comenzó a detallar pecados, y comenzó a hablar de bienestar, de salud, pecado, diferentes necesidades que tenía el hombre. Había para todo ello. Léase Levítico, los primeros capítulos, para que usted vea. Había todo tipo de necesidad, y para cada necesidad había algún tipo de sacrificio. Algunos de ellos eran animales, otros eran vegetales. Algunos de ellos eran cruentos, ¿ok? Y los otros pues eran más sencillos. Algunos de ellos eran para personas más pudientes, que podían ofrecer un becerro, y habían otros que apenas lo que podían ofrecer era una tórtola, una paloma, un pajarito pequeño, ¿ok? Porque no tenían económicamente para dar. Y había tanto y tanto detalle en medio de todo esto, que mientras más completo se pretendía cubrir todo el asunto, entonces se volvió más complicado. Cuando las cosas se vuelven complicadas, entonces a veces se pierde la esencia, lo que te decía ahorita. Entonces perdemos la esencia. Bendito sea nuestro Dios. Y si perdemos la esencia, lo perdemos todo. Perdemos la razón de ser del sacrificio mismo. Cuando tú lees Levítico, te vas a dar cuenta que aunque se habla del perdón de Dios a través de todos estos sacrificios, sin embargo, todo tiene un precio. Y esto de precio yo lo hago con cuidado, porque eso de que todo tiene un precio, pues entonces la salvación, no, hermano, porque la salvación la pagó Cristo, el precio está pagado, pero tuvo un precio. Hay que tener cuidado, no es que yo lo voy a pagar. Pero sí se enseñaba, sí se hacía ver que hay un precio, que hay consecuencias. ¿Qué consecuencias? Que cuando nosotros buscamos a Dios, ¿ok?, en espíritu y en verdad, a pesar de que Él nos da la salvación, hay consecuencias, hay precios. Hay que negarse a sí mismo, por ejemplo. Hay que tomar la cruz, hay que seguir al Maestro. Vendrá la persecución, vendrán cosas a nuestras vidas. Claro. Tendremos al Señor de nuestro lado. Gloria a Dios por ello. Bendito sea el Señor. Pero hay consecuencias. Cuando hay sacrificios, tenemos que dar lo mejor. No solamente dar lo que tenemos que darnos. ¿Okay? Tenemos que darnos. Eso. Pablo no solamente dio lo que tenía, Pablo dio su tiempo. Se dio en sacrificio inclusive. Bendito sea el Señor. Si hay sacrificio, tiene que haber algún tipo de beneficio espiritual en el que ofrenda. Ese es el gran detalle. Tiene que haber algún tipo de desprendimiento, y de hecho lo había, porque no es lo mismo dar cualquier cosa que dar lo mejor. ¿Okay? Que dar lo mejor a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Que dar y negarnos, ¿verdad? Porque podemos decir, no, yo lo guardo, yo lo escondo. Hacer como Ananías y Zafira. Le doy una parte, pero la otra me quedo con ella. ¿Okay? Y entonces engaño, y algunas personas pudieron tratar de engañar al Dios Jehová con sus ofrendas llevando, y los profetas, de hecho, hay porciones donde los profetas se quejan porque en vez de llevar el primogénito, el que no tenía mancha, el perfecto, entonces lo que le llevaban era el patiquebrado, el enfermo, la ovejita enferma, esa era la que sacrificaban a Jehová, y entonces eso no tenía ningún tipo de efecto. Gloria sea a nuestro Dios, bendito sea el Señor. Hay un pasaje que yo quisiera compartir contigo y está en Hebreo. Son dos pasajes, están en el capítulo 9, el verso 9 y el verso 14. Y quiero que lo leas conmigo, que lo puedas, ¿verdad?, escuchar en este momento. Mira lo que dice. Lo cual está hablando
de los sacrificios, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Ahí está la falla de los sacrificios. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y el próximo verso, el 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Y aparece la palabra conciencia de nuevo. De obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una cosa es llevar mi ofrenda para que Dios me perdone, sacrificio, en el Antiguo Testamento. Pero entonces ya llevé la primera, llevé la segunda, llegué a la tercera, empiezo a caer en una especie de repetición. Comienza a bujirme este asunto de llevarle cosas a Dios, pero debo cumplir con el deber. Pero ya no me mueve el corazón, ya no me entusiasmo, ya no hay la experiencia espiritual, ya no hay ningún tipo de efecto en mi interior, bendito sea el Señor. Ya no siento, cuando llevo la ofrenda, que Dios me perdona. Ya no afecta mi conciencia. El sacrificio de Jesús sí. Dice que el sacrificio de Jesús limpiará vuestras conciencias. Cuando yo era muchacho, antes de llegar a la escuela superior, yo creo que estaba en escuela intermedia. Yo recuerdo que yo fui a la iglesia católica, yo era católico en ese momento, fui al confesorio. Allí estaba, ¿verdad?, el cura detrás del confesorio. Y yo recuerdo que yo fui a confesarme, yo iba, bueno, de asustado, era la primera vez que yo iba y yo creo que fue la única vez que fui. Y yo fui allí, yo me acerqué y sí, yo sabía que había alguien respirando detrás de aquella paredcita de madera. Y yo dije, pues algo bien sencillo, no le confesé mis pecados, ¿verdad? Quizás como debía. Pero dije pecado, y, ¿verdad? Sí, me he portado mal y me he portado mal con mis padres y demás. Y él me dio unas instrucciones y me dijo, pues, vete, reza, Ave María y Padre Nuestro. Y entonces pues yo salí de allí, recuerdo que me arrodillé en el altar católico aquí, recé lo que iba a rezar. Y después me fui, pero mi mente me sentí igual. Yo me sentía igual realmente. Yo no me sentía perdonado. Yo me sentía listo para seguir pecando. Yo no tenía poder contra el pecado. Yo no tenía un Espíritu Santo que me redarguyera. Yo cumplí con un formalismo. Ese fue el detalle. Yo cumplí con el formalismo, con lo que se me había enseñado. Pero más allá de eso no había ido. No. Y todo aquello pasó de ser una experiencia estéril. Pero Jesucristo limpiará vuestras conciencias. Se trata de cómo nos sentimos. El sacrificio de expiación precisamente se supone que trabaje con eso. Cuando nosotros hablamos acerca de formalismo, en la ley todo se volvió un formalismo. Los sacrificios en la ley se volvieron un formalismo. Ya yo no iba, el oferente no iba con sus víctimas y hacía el altar y presentaba todo aquello y tenía él mismo que matar el animal y ofrecerle a Dios aquello. No, esa experiencia se anuló. Ahora era Aarón y sus hijos, los sacerdotes, los que lo hacían todo. Y tú ibas allí, llevabas aquello y ellos allá, y si tenían que repartir carne y quedarse con la carne, pues se quedaban con la carne. Y todo pasaba de ser como una experiencia religiosa, formalismo. La forma vino a ocupar el lugar de la experiencia espiritual. Formalismo. Un cántico a Dios en la iglesia puede ser una experiencia espiritual o puede ser un formalismo. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Mi sacrificio de alabanza a Dios puede ser una experiencia espiritual, pero puede ser un formalismo. Cantar porque todo el mundo canta, cantar porque me sé la letra, cantar porque muevo las manos y todo el mundo me ve muy bonito. La Santa Cena puede ser un formalismo o una experiencia espiritual. Lo que te estoy diciendo. Pero yo voy a la Santa Cena y yo, pues, puedes cumplir con un ritual.
pero también puede ser una experiencia espiritual, donde comas el cuerpo, bebas la sangre de Cristo y tengas una experiencia espiritual con Él. El bautismo, ¿porque quiero pertenecer a la iglesia? No, debe ser una experiencia espiritual, lo que te estoy diciendo. Eso es un sacrificio, entre comillas. ¿Sí? Es una ofrenda a nuestro Dios, pero que debe tener una esencia espiritual dentro. Yo voy a orar por los enfermos. Pues repito la misma oración de siempre. Hay quien inclusive las tiene escritas, las oraciones por los enfermos. Y entonces, ¿qué extra tiene eso? ¿Cómo Dios se va a mover ante algo que sencillamente yo lo repito y no lo creo? Vacío de fe. Gloria sea nuestro Dios. El servicio a nuestro Dios, las tareas que realizamos en la iglesia, todo lo que nosotros estamos haciendo, debe estar lleno de esa fe, de esa esencia que conlleva cualquier tipo de sacrificio que nosotros hacemos. E inclusive cuando ofrendamos. Pero tú estás hablando de sacrificios, de animales y demás. Una vez pasa la ley o llega la ley y se mueven al templo para el tiempo de Jesús, entonces encontramos la gente ofrendando. También se podía ofrendar al templo, e inclusive había un diezmo del templo, ¿sí? Habían unas ofrendas especiales que se daban para la construcción del templo. Todo eso era sacrificio. Tú dabas de lo mejor, tú dabas de lo que tenías, tú le presentabas eso a Dios. Son presentes delante de nuestro Dios, que nosotros los damos, no de lo que sobra. Damos, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, damos que nos duela. Cuando damos que nos duela, entonces causa efecto aquí en el interior. Un profeta se dio cuenta de esto, profeta Oseas. Y él profetiza y escribe, Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Eso dice Dios. Conocimiento de Dios más que holocausto, más que una ofrenda. ¿Por qué? Porque los holocaustos ya los holocaustos y las ofrendas no las quiero si no hay la esencia espiritual que debe acompañar cualquier tipo de esfuerzo, cualquier tipo de ofrenda, cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de tarea, cualquier tipo de ministración. Tú puedes ser un buen actor y ensayar un mensaje y ensayar unos movimientos al predicar, pero eso no te hace ser un siervo de Dios, justo, entregado. La gloria sea a nuestro Dios. Formalismo, Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿Cómo yo puedo llevar una ofrenda delante de Dios y creer que con eso estoy comprando a Dios? Pero en mi vida no ha ocurrido ningún cambio. Pero en mi vida no ha habido, ¿verdad?, una entrega total a ese Dios que demanda obediencia. Creemos que podemos engañar a Dios con las cosas que hacemos, con nuestra religiosidad. Pero esto tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá de una administración en la iglesia. Tiene que ir más allá inclusive de un servicio en la iglesia. Tiene que ir más allá de que ayudar a estacionar cajos, que trabajar en el kiosco, que trabajar en los pasillos, que trabajar en un altar, que hacer, ¿verdad?, unas presentaciones allí. Tiene que ir más allá. Si no hay relación con Dios, no hay una ofrenda genuina. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Bendito sea nuestro Dios. Va más allá del templo, va más allá del altar. Escucha esto. Filipenses capítulo 4, verso 18. Pero todo lo he recibido, dice el apóstol Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. La iglesia de Filipenses le envió
Le envió para que él pudiera comer, para que él pudiera vestir, para que él tuviera, para que allí en la cárcel él no padeciera necesidad. ¿Qué le enviaste? Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquello que la iglesia estaba dándole al siervo de Dios, sin que se anunciara por los micrófonos de una iglesia. Aquello que la iglesia estaba sustentando al apóstol Pablo delante de Dios constituía una ofrenda, un sacrificio agradable a Dios. Todo sacrificio debe tener una motivación interior. Con esto quiero terminar. Una palabrita que hace tiempo atrás yo te enseñé, intrínseca. Debe tener una motivación intrínseca. Debe salir de aquí. E inclusive cuando lo hacemos debe afectarnos aquí en nuestro interior. Y te voy a dejar con un verso espectacular, que posiblemente tú lo has leído antes y quizás no te habías dado cuenta de que está implicado este asunto del sacrificio. Dice, y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Eso es un sacrificio tremendo. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, motivación intrínseca, de nada me sirve. Lo que hacemos con el corazón trasciende si lo hacemos para nuestro Dios. Hay gente que trabaja mucho, pero poco producen para el reino. Se esfuerzan aparentemente mucho, pero todo se queda en religiosidad. Impresionan a la gente, pero no impresionan a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Yo te invito a que sigas estudiando este asunto del sacrificio. Levítico, ¿verdad? El Antiguo Testamento, para que veas qué muchas verdades espirituales y cosas tremendas puedes sacar de ahí. El próximo viernes vamos a tener entonces una segunda parte de este estudio y vamos a hablar de holocausto, para que tú veas las implicaciones de ese tipo de ofrenda, de ese tipo de sacrificio, del holocausto, que se habla como la máxima entrega, ¿verdad?, en un sacrificio. Así que Dios te me bendiga, bendiciones en esta noche y esperamos que sigas estudiando la palabra de Dios y siendo bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.